que siente que no tiene valor, siente que en el evangelio no valora realmente lo que es ser cristiana y se deja pisotear por las personas, se deja pisotear por la sociedad y es una persona como que siente que no tiene seguridad en sí mismo. ¿Qué tú opinas acerca de este caso? ¿Y por qué tú crees que se origina esa clase de cosas en los jóvenes mayormente, en las personas? Bueno, mira, eso es algo que es muy delicado, es un tema muy delicado de tratar, en verdad. Nosotros tenemos que tener conciencia y saber de por qué no identificamos el valor que tenemos. Cuando nosotros no identificamos el valor que tenemos, es primeramente porque no sabemos el valor que Dios nos ha dado. Entonces, cuando una persona no ha conocido o no ha identificado o no se ha acercado o no ha creído, también se puede dar ese caso que no ha creído lo que Dios ha dicho sobre esa persona. Esas situaciones que ha estado atravesando esa persona se va a seguir repitiendo una y otra vez por ese mismo tema, de que no conoce la identidad que Dios ha puesto en ella. Muchas veces esos casos también se dan por tema de presión social. Muchas veces la sociedad nos ha hecho daño, muchas veces tal vez en nuestro seno familiar nos han hecho daño, muchas veces nosotros miramos a los lados y vemos como las personas tienen ciertas características que tal vez nosotros no tenemos y por eso nos sentimos al menos. Entonces yo entiendo que es eso, que muchas veces nosotros miramos mucho para los lados, miramos mucho en el interior, pero no miramos para arriba. Y siempre la Biblia dice poner la mirada en las cosas de arriba, porque el que mira a los lados o el que mira para adentro, siempre se va a encontrar algo y siempre se va a desubicar. De eso que tú has hablado, algo que hace mucho hincapié o que sobresalta es el tema de que la inseguridad. Un ejemplo, tú dijiste que esa persona comienza a mirar mucho a los lados y ahí está demostrando una inseguridad. Entonces, cuando nosotros tenemos deficiencia del valor propio, no tan solo ahí entra, no tan solo el no conocer lo que Dios ha dicho de nosotros, sino también nuestra seguridad. En nosotros confiar en nosotros mismos y de saber quiénes somos, ese mismo quiénes somos, de lo que Dios dijo y ese quiénes somos de los valores que me ha dado mi padre, de esos valores que me ha dado mi madre, de esos valores que me ha dado mi seno familiar, entra completamente en ese círculo sobre el que los demás no me valoren o yo misma no valorarme. Porque yo no puedo exigirte a ti que me valores cuando yo misma no lo hago, porque tú me vas a tratar conforme a como yo misma me trate a mí. ¿Tú entiendes? Entonces ahí entra mucho eso y nosotros tenemos que tener eso muy pendiente. ¿Cómo va a entrar esa presión social de estar viendo cómo fulano se comporta? ¿Cómo está viendo que mira, esa persona me trata de que oye forma? Si tú no le pones un alto, nunca va a cambiar esa situación, porque tú estás ahí demostrando de que tú estás de acuerdo con esa acción. Y cuando nosotros no valoramos a nosotros mismos y algo nos está hiriendo o algo nos está haciendo sentir mal, nosotros decimos, no, por favor, un momento. Y le explicamos la manera correcta de cómo tratarnos. Y ya ahí entra nuevamente el valor propio. Y también algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención, y es que la gente te va a tratar como tú te trates a ti mismo, o sea, según la percepción que tú tengas como persona, así mismo te van a tratar los demás. Yo siempre decía, uso el ejemplo, de que tú puedes andar hasta con una funda negra en la calle, vamos a suponer, y si tú agarras esa funda negra con actitud y con seguridad, todo el mundo va a querer, wow, pero qué diferente se ve fulanita. Óyeme, es un ejemplo, no es que la funda negra es una tendencia tampoco. Óyeme, hasta yo quisiera como que tener una funda de esa, como que la actitud tuya, la seguridad que tú tienes en ti mismo es lo que transmite a los demás. Que muchas veces no es un tema de que tú tengas ciertas debilidades, sino que te falta actitud, te falta creer en ti mismo, te falta amarte, te falta entender quién tú eres en Dios, te falta entender que tú no eres menos que nadie. Y cuando tú entiendes todo eso, eso se refleja por fuera. Y no, mira, algo que tú dijiste con cómo tú llevas las cosas. Un ejemplo, yo llevo este marcador y le hago un pequeño hoyito y me lo pongo como si fuera un collar. Si yo ando como que eso es algo sumamente importante en mí y que yo sé que yo me estoy viendo bien con eso, hasta tú llegas a crear una percepción en los demás que digan, wow, pero mira qué chulo se ve ese marcador como collar. Y no es algo de fuera del otro mundo, sino es el valor que tú le diste con tu actitud o el valor que tú estás reflejando, la seguridad que tú estás reflejando a través de llevar ese marcador. Eso mismo ocurre como persona cristiana, o sea, si usted
se valora como hijo de Dios, si usted reconoce lo que ha dicho la Biblia sobre usted, usted lo va a mostrar y las demás personas lo van a tratar como tal. ¿Quieres saber? Vamos a la Biblia. En Primera de Pedro 2:9 dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros creemos eso, actuamos y caminamos conforme a eso, ¿cómo tú consideras que nos van a tratar los demás? Exacto. Nos van a tratar como linaje escogido, como un pueblo adquirido, o sea, nos van a tratar como realeza. ¿Por qué? Porque ya yo identifiqué, porque ya yo creí y porque ya yo tomé para mí, o sea, yo puse mi ADN de que yo soy real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios y que Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, yo estoy caminando conforme a eso y conforme a eso me van a tratar. ¿Por qué? Porque yo tomando esto para mí, creyendo lo que Dios ha dicho de mí, estoy formando seguridad aparte, lo primero, seguridad. Y segundo, estoy creando mi valor como persona, mi valor como hijo de Dios, mi valor dentro de la casa de mi Padre. Y algo también que yo quería hablar dentro de este tema de eso, de la seguridad, de tener valor, de entender el valor que nosotros tenemos. En este tema entra el bullying, en este tema entran las chicas que tal vez no se dan su valor o los chicos que tal vez no se dan su valor. En este tema entran las inseguridades físicas y emocionales. En este tema entra el yo no voy a ser nunca un hombre o mujer de Dios, o yo nunca voy a ser tan grande como fulanito, o etcétera. Quiero tratar algo. Es algo que el diácono Javier ha estado tratando algunos días y me impactó mucho porque yo recuerdo que yo tuve una conversación con Dios y me hablaba de eso mismo. Y es para que ustedes entiendan el poder de eso y es del espíritu superior. Y yo recuerdo que yo vi un video de una persona de cómo tú enfrentar el bullying. Y esa persona hizo el ejemplo de cómo él, ese video siempre lo rondaba en las redes, pero cuando yo hice esa pregunta al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo mantener mi identidad por encima de todo? Y el Señor me habló de eso, de siempre mantenerte siempre por encima, siempre pensando, no es de manera egoísta, de que siempre pensando que soy mejor que tú, pero pensar con mentalidad de que tú estás por encima, de que tú eres un rey, un príncipe. Y cuando tú piensas con esa mentalidad, tú puedes contra todo. Y ese video hablaba de que esa persona quería lidiar contra el bullying y él le dio una táctica y le dijo, cuando vengan contra ti, mantente sereno, mantente tranquilo, ni siquiera te inmutes, respóndele tranquilo, ríete del chiste que te está haciendo. Y la persona inmediatamente tomaba esa acción, ya no sabía qué hacer y se iba, como que en verdad como que no le importa lo que yo le digo y se iba. Y eso es lo que hace tener un espíritu superior, tú entender que tú tienes un valor, que tú eres una persona a otro nivel y que nadie puede venir a intimidarte. Y cuando tú tienes seguridad en ti mismo, cuando tú adoptas la mente de un embajador, de un hijo de Dios, tú puedes enfrentar cualquier cosa y nadie te va a intimidar, nadie te va a pisotear. Y no, mire, tú mencionando eso sobre el espíritu superior y cómo mantenerse, me acaba de llegar algo que sucede mucho en las iglesias. Atención aquí. Y es de que muchas veces hay jóvenes que demeritan su valor o el valor que tienen para Dios y lo que Dios depositó sobre ellos porque ven el propósito de otra persona quizás está fluyendo un poquito más rápido. Eso es algo que pasa mucho en las iglesias y comenzamos entonces y tomamos la decisión equivocada, que es de comenzar a dejar apagar el don. ¿Por qué comenzamos a dejar apagar el don? Porque inmediatamente tú dejas de creer y confiar en el llamado y en el don que Dios depositó en ti, inmediatamente tú comienzas a hacer todo lo contrario para forjar este don. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ana Rosa tiene un llamado parecido al tuyo, pero ya vemos que Ana Rosa está predicando en más iglesias y que Ana Rosa ya está participando en todos los cultos de oración de la iglesia y está profetizando y eso es gloria y gloria y gloria. Y tú comienzas a sentirte insegura y tú dices, wow, pero mira, Ana Rosa y yo nos convertimos al mismo tiempo, Ana Rosa y yo nos bautizamos el mismo día y Ana Rosa está más adelantada que yo. Inmediatamente allá tú comienzas a dejar de creer en lo que Dios te dijo. Porque me decía, y de verdad fue Dios que me dijo que yo iba a ser evangelista. Y de verdad fue Dios que me dijo que yo iba a ser profeta. Entonces ya ahí comienza esa seguridad. Y ese demérito del valor que tú tienes para Dios comienza a trabajar en ti. Y ya, si tú orabas 3 horas, comienza a orar 2, después baja 1:30 y después baja 1.
Entonces, ¿qué tú estás haciendo ahí? Tú solamente no estás disminuyendo lo de Dios, sino que tú estás dejando pagar lo que Dios puso en ti. ¿Por qué? Porque tú has dejado de confiar en el valor que Dios te dio. Y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en perder el valor. Debemos de tener tanto cuidado de perder de vista lo que Dios dijo de nosotros. Y eso se ha estado hablando muchísimo. El pastor ha estado hablando sobre eso en las prédicas, esos prejuicios principalmente y esa voz incorrecta en nuestros oídos hacen que nosotros apartemos de nuestra vista el valor que puso Dios en nosotros y lo que Él nos dijo. Algo que tú dijiste, que quiero también como profundizar esa partecita. Cuando ella hablaba de eso, de que muchas veces nosotros, cuando vemos que otro está más adelantado, o cuando empezamos a ver como que el progreso de la gente es mayor y nosotros estamos como atrás, en vez de nosotros desmotivarnos por eso, deberíamos motivarnos. O sea, eso debería ser un incentivo para nosotros llegar a ese nivel. Yo decir, ven acá, si Dios dice, si dice su palabra, porque a veces uno se pone, porque si dice la palabra de Dios que el sol sale para buenos y malos, y dice la palabra de Dios que Dios es justo, y que Dios si tú le pides, Él te va a dar, ¿por qué tú crees que a todo el mundo Él le va a dar y a ti no? Tú lo que tienes que empezar a ir más a la presencia de Dios y empezarle a decir, Señor, dice tu palabra que nadie está destituido de tu gracia, ayúdame. Y yo quiero llegar al nivel que está fulano, yo quiero llegar al nivel que está fulana. Yo en mis notas personales, en mis metas, yo recuerdo que yo lo compartí un día por el grupo de la directiva, y yo ponía en mis metas personales, quiero ser, a suponer, tener el don profético de fulanito de tal, o de fulanita de tal. Así de claro yo se lo decía al Señor, porque eso me permite a mí tener un objetivo y aprender hasta más de esa persona. Nunca se desmotiven, y esto aplica para todo en la vida. Tú te sientes un poco feo, tú te sientes un poco desarreglado o desarreglada, no te desmotives, sino que busca la forma de tú arreglar eso, que eso sea una motivación para ti. Sí, y no, mira, y algo sobre eso de tu puntualizar, un ejemplo, yo quiero tener el don de fulano, yo quiero tener el don de fulano. Eso no significa que tú estés envidiando el ministerio de esa persona. No, para nada. Eso no significa, porque muchas veces cuando venimos al evangelio, pensar de decir, yo quiero ser como un fulano, puede que en cierto sentido, si tú no lo tomas de la manera correcta, puede llegar a convertirse en celo ministerio. Pero tú tomándolo como motivador, como reforzador, de decir, wow, mira, cuando yo quiero ser como fulano, en el sentido de, yo quiero llegar a este nivel, pero con lo que Dios quiere hacer conmigo. Exactamente. No lo que Dios está haciendo específicamente con él, no, sino reflejando un ejemplo. Yo quiero llegar a ese nivel, un ejemplo, él está predicando en muchos lugares. Yo quiero llegar a ese nivel, a predicar en muchos lugares, pero de la forma en que Dios me quiere usar a mí. Amén. Específicamente. Entonces, eso no está mal, podemos hacerlo. Eso es una buena táctica para mantenernos enfocados en lo que Dios ha dicho de nosotros. Y tratar de cada día dar lo mejor. Y es tener a alguien específico, decir, wow, mira, yo quiero estar en el nivel de fulano. Y irlo renovando cada tiempo, porque no podemos quedar con la misma meta. Porque ya después que lleguemos un ejemplo cerca de esa persona, si nos quedamos ahí, ya entonces estamos limitando el poder y lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces, jóvenes, podemos tomar eso como un tip. Vamos a decir, ok, de aquí a enero yo quiero estar de tal y tal forma. De aquí a enero yo quiero predicar como predica Camila. Ok, ya prediqué como predica Camila, ok, dame uno de los diáconos, uno de allá arriba, de cómo predican y ponerlo ahí. Entonces, eso es una buena táctica para nosotros comenzar a forjar eso y de mantener lo que Dios ha puesto en nosotros. Y entender también, como ella decía, cada quien tiene un propósito diferente. Tampoco tú te puedes frustrar. Aunque el que está pegado de Dios mayormente, si tienes tu mirada en las cosas de arriba, como mencionábamos al principio, es muy raro que tú te desconcentres de esa parte. Pero siempre es bueno tener pendiente que cada quien tiene un propósito diferente y un llamado diferente en Dios. Amén, así mismo. Y otra cosa es también, y quiero leerle este versículo, y dice, en 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro valor lo vamos a encontrar cuando nos encontremos cerca de Dios, trabajando para la obra del Señor constantemente. El Señor nos va a ir dirigiendo, el Señor va a ir poniendo en nosotros seguridad, el Señor va a ir poniendo en nosotros autoestima, pero tenemos que estar en eso. Y la Biblia lo menciona mucho. Tú quieres llegar a cosas grandes, tú quieres de verdad trabajar tu carácter,
tienes que estar constantemente creciendo en el Señor. Amén. Y no solamente todo eso que tú dijiste, sino que también va a ir forjando en nosotros una identidad. Y la identidad es la que le da paso al valor. Cuando nosotros conocemos nuestra identidad, nosotros comenzamos a tener valor. ¿Y cómo vamos a conocer nuestra identidad? Cuando entendemos que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, y que Él nos llamó de las tinieblas hacia la luz. Desde que nosotros entendemos esas palabras comienzan a forjar una identidad, como va poniendo cada pieza sobre su lugar. Y esa figura que forma es nuestra identidad. Y mira, aquí hay un versículo en 1 Corintios 14:11 que dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si nosotros no entendemos las palabras que están en 1 Pedro 2:9, no entendemos, no interiorizamos, no creemos en esas palabras, entonces cuando Dios comience a seguir hablando sobre nuestra identidad, comienza a seguir hablando sobre el valor que tenemos para Él, sigue hablándonos sobre lo que Él quiere hacer con nosotros, esta voz va a ser desconocida para nosotros porque nosotros no estamos entendiendo ni siquiera palabras escritas. Entonces, ¿cómo vamos a entender las palabras audibles o las palabras que Él nos va a decir a través de un profeta o las palabras que Él nos va a decir en nuestro corazón a través de la oración? Amén. Y ahora vamos a entrar en las soluciones. Amén. ¿Qué pasos yo podría dar como joven o como adulto que está viendo este video para yo empezar a conocer mi valor, para yo empezar a caminar como un hijo de Dios, para yo empezar a tener fuerzas, a tener identidad? Yo quiero empezar con el primer tip, que tú tienes que comportarte como lo que tú quieres ser. Si yo quiero ser, o sea, no simplemente se puede quedar en yo quiero ser, tienes que materializarlo. Si yo quiero tener mejor vestimenta, o si yo quiero tener más respeto por parte de las personas, o si yo quiero que no me hagan bullying, etcétera, tengo que empezar a comportarme como esa persona que yo quiero ser. ¿Cómo? Como decíamos anteriormente, entendiendo la palabra que Dios ha depositado en nosotros y entendiendo que tenemos un espíritu superior y entendiendo que cada quien tiene un valor. Amén, así mismo es. Y como antes mencionaba, algo que es determinante para nosotros conocer nuestro valor y para nosotros comenzar a forjar esa identidad en Dios es comenzar a escudriñar la palabra. Y sobre todo, cuando nosotros nos convertimos, el Señor siempre trata algo con nosotros y Él nos muestra su amor. Él comienza a mimarnos, así como cuando llegó el hijo pródigo a donde su padre de una vez hizo banquete, hizo una fiesta, lo recibió, lo abrazó. Lo primero que hizo el padre fue abrazarlo y luego mandar a hacer una fiesta. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, lo primero que hace Dios es mostrarnos su amor. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien claro. Si estamos pasando por una situación difícil, en la cual nuestra identidad está siendo muy lacerada, en la cual ya no nos sentimos que tenemos el valor tal para Dios, vamos a volver unos años atrás o unos meses atrás, dependiendo de cuando usted se convirtió, y recordar esas palabras que nos dio Dios cuando nos convertimos, y recordar esos gestos de amor que tuvo con nosotros al principio. Amén. Y seguir escudriñando la Biblia. Eso es determinante para nosotros decir, ok, mi valor es tal, yo soy esto para Dios y yo voy a hacer esto en Dios. Y así como tú dijiste, yo voy a hacer esto en Dios, entonces voy a comenzar a caminar conforme a ello. Entonces, me impactó mucho algo que tú dijiste y es de la palabra. Nosotros siempre tener pendiente la palabra que Dios nos ha dado. Yo sé que cada persona que está viendo este video, Dios ha depositado una palabra en ellos. Y si Dios no te ha hablado, en la Biblia hay mucha palabra de parte de Dios. O busca a alguien que te hable de parte de Dios. Y algo que tenemos que saber, y es cuando nosotros estamos en esa situación de estar abajo, de estar en el piso, de todas esas situaciones que ya hemos hablado, es saber que podemos ir en oración y crear unos planes de oraciones para que nuestro corazón comience a sanar todas esas heridas que se fueron creando y para que el Espíritu comience a fluir a través de nosotros y comencemos a ser más sensibles a la voz de Dios. Y así como dice esta palabra, que no se cumpla, que no seamos extranjeros o que o que tengamos la palabra de Dios como un desconocido, sino que nuestros sentidos espirituales puedan estar conectados con el cielo para ir, aparte de ir sanando esas heridas que se crearon, ir recibiendo las instrucciones que Dios nos va a comenzar a dar para que ese valor, esa seguridad y esa identidad en Él comience a tomar marcha.
Amén. Bueno, Dios te bendiga grandemente, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Recuerden darle like a este Así video, es. comentar qué les pareció y cualquier idea o cualquier ayuda que necesiten, nosotros estamos para recibirla y para también platicarla aquí. Dios te bendiga grandemente. Que la paz de Dios esté con ustedes.